Creo que es un tema no solamente como a nivel individual muy difícil de vivir, sino en la relación padre-hijo me parece muy complicado. Lo complejo que ha sido llevar mis duelos y sostener la energía con ustedes como papá. Yo creo que cuando uno habla del duelo, uno siempre piensa solo como en la muerte. Y ahí me abrió los ojos y como, uy, tenía un montón de duelos. Y a la vez, yo siento que yo no he transcurrido ningún duelo Mm. en profundidad. Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez que te llevé a Barranquilla y yo tenía una tusa muy grande y yo lloraba y lloraba y tú no entendías nada, eras muy chiquito y yo creo que desde ahí jamás me permití estar tan derrumbado como esa vez contigo. Bueno, hola a todos, bienvenidos a nuestro 10.º capítulo ya. 10.º capítulo, segundo de esta segunda temporada 2026. Bienvenido, padre, a otro podcast más. Y yo creo que hoy vamos a hablar de un tema bien chévere, que yo creo que todos los seres humanos del mundo, digamos que en alguna parte tienen que enfrentar, que es el duelo. Ujú. Sí, gracias nuevamente por abrir estos espacios, por prepararlos con tanto cariño. Y sí, creo que es un tema no solamente como a nivel individual muy difícil de vivir, sino en la relación padre-hijo me parece muy complicado. Mm, Como cuando propusimos el tema, yo decía lo complejo que ha sido llevar mis duelos y sostener la energía con ustedes como papá. de los duelos de uno. Y al contrario, como ver sus duelos Mm. y hay veces, en ese rol de papá, como tratar de que no pasa nada, ¿no? Como ese miedo de saber que están en alguna pérdida o viviendo un duelo. Entonces, me parece como que en doble vía puede ser un tema muy interesante, cómo atravesamos los duelos, cada uno, pero también cómo lo vivimos en la relación padre-hijo, que me parece muy desafiante. Sí. Pues este tema a mí me cuesta mucho hablar del tema porque yo siento que, o sea, en mi cabeza yo no he sufrido un duelo tan grande como, no sé, como que no lo tengo tan presente. Siento que no los he vivido mucho. Es el primer tema que alguien nos recomienda. Mi novia Valentina, la que nos ayudó a producir, fue la primera recomendación que dijo y dijo, hablen del duelo, porque es que es un tema que todo el mundo transcurre, o sea, en la vida todo el mundo en algún momento va a tener un duelo. Y también me hizo caer en cuenta algo muy, muy chévere que yo creo que cuando uno habla del duelo, uno siempre piensa solo como en la muerte. Como el Ujú, duelo ujú, es el proceso después de la muerte de alguien cercano. Y como que el duelo, desde mi percepción, siempre era eso. Entonces era como, ok, se murieron mis abuelitos, pues mi abuelo y mi abuela, y yo digo, ah, listo, esos son dos duelos que yo tengo. ujú, Pero hablando un poquito con Valentina, me hizo caer en cuenta que el duelo no solo es eso, o sea, el duelo también es todas las otras pérdidas que uno puede tener. ujú, ujú. La pérdida de un trabajo, la pérdida de una relación, la pérdida de un amigo, etcétera, etcétera. Y ahí me abrió los ojos y como, uy, tenía un montón de duelos. Y a la vez que un poquito la conversación contigo que quiero tener desde mi parte es, yo siento que yo no he transcurrido ningún duelo Mm. en profundidad, como que los evito. Y no sé si, digamos que, cuál es la importancia de un duelo. O sea, Claro, cuando estábamos hablando del tema, lo primero cuando tú me lo propusieron con Valentina, yo lo primero que dije es que tú evitas el duelo, o sea, tú le huyes al duelo y eso como que como papá también es pues más fácil de manejar, ¿no? Porque finalmente cuando tú estás triste o algo y yo te veo que me dices, no, pero ya estoy bien y no pasó nada, yo en el sí, fondo sé que de pronto no estás tan bien, pero pues es más cómodo como hacerme también el que listo, ya lo superamos y ya lo superó y pasó. Pero evidentemente el duelo es algo que está casi que, no sé si diariamente, pero con una frecuencia altísima, porque son pérdidas en todo sentido, desde las cosas más básicas como dejar o sea, de ir a buscar algo que ya no encuentras, entonces te va a hacer, lo extrañas, mm, desde algo tan complejo como perder un ser querido, en este caso, por ejemplo, tus abuelos, pues eso, todo ese tipo de cosas, hay que simplemente hacer conciencia que hay una pérdida, ¿no? Y mm, pérdidas tenemos un montón y a través de la pérdida, pues hay un proceso para enfrentar ese duelo. Yo creo que también es un mecanismo muy aprendido, eh,
pues yo me pongo en mi lugar también, como que yo tampoco me he sentado contigo a hablar de mis duelos. Sí, no, ¿No? nunca. Como que siempre también he Sí. sido el papá que bueno, listo, resolvamos y salimos y Mm. aunque cada vez puedo expresarte más que estoy triste o que estoy preocupado, pero si nos ponemos hace 10 años, tú tenías 18 19 años, Mm. em, yo tenía 39, pucha, ya no, ya no sé los números, pues nunca hablábamos de eso. Y yo, Ujú. yo me acuerdo, por ejemplo, una vez que te llevé a Barranquilla y yo tenía una tusa muy Sí, grande, y yo lloraba y tú no entendías nada era muy y chiquitico. eras muy chiquito y, y yo creo que desde ahí jamás me permití estar tan derrumbado como esa vez contigo, pero tampoco lo hablamos, o sea, creo que el tema es que no hablamos mucho del duelo. Entonces yo creo que el duelo es como transitar una pérdida Ujú. y pérdidas tenemos en el trabajo, en las relaciones, en la vida en general. Y muchas veces creemos que manejamos la situación y la verdad lo que estamos haciendo es encapsularla o esconderla y no la estamos manejando. Sí, de acuerdo. Yo creo que yo, el duelo que más se me viene a la cabeza siempre ha sido la muerte de mi abuelo, Mm, ¿no? De mi abuelo Guillermo, de mi guagua. Yo tenía doce años por ahí, y pues era una figura muy importante en mi vida y se muere muy sorpresivamente, ¿no? Y yo tengo muy claro en mi cabeza, y muchos años creí que yo ese duelo no lo tenía superado. Yo dije como, y no me gustaba oír una canción que me recordaba a él, no me gustaba ver fotos de él, no me gustaba hablar de él, como que yo decía como, no, es que si toco ese tema me voy a sentir triste y como dices, tratando de evitarlo, ¿no? ujú, Y yo decía como, bueno, mm, todavía no estoy listo para enfrentar este duelo, pero te estoy hablando que 12, o sea, por ahí 10 años, duré así un poquito más, casi 15 años. ujú, Y siempre en mi cabeza era como, ok, este es el único duelo que yo he tenido en mi vida y además es el único duelo que estoy evitando. Después en terapia caí en cuenta de algo muy personal mío y es que me estaba pasando en ese aspecto específico todo lo contrario. Ya tenía ese duelo superado hace mucho tiempo. Me di cuenta en terapia que tenía ese duelo superado ujú, hace mucho tiempo y que lo que me estaba dando, como lo que yo decía que era, que lo estaba evitando, era que yo sentía que estaba mal haber superado ese duelo tan rápido. ujú, Como que fue una pérdida tan grande, tan importante y que me marcó tanto en la vida que yo decía, ¿cómo lo voy a superar tan rápido? O sea, no puedo ser tan ujú, frío, no sé, no, como que es una falta de respeto un poco con esa figura de esa persona. Y, y ahí en esa terapia fue muy impresionante como me cambió toda mi percepción de lo que era mi duelo con la muerte de mi abuelo. Algo que yo creía durante años, que todavía seguía en duelo, que no lo había superado, y a través de terapia, por suerte, me doy cuenta como no, venga, usted ya superó ese duelo hace mucho. Lo que tiene es que le sorprendió lo rápido que lo superó y por eso como que siente que no es, como que es un irrespeto haberlo superado tan rápido ese duelo. ujú, A partir de esta terapia y de estas conversaciones y de conversaciones más profundas en terapia y demás, me he dado cuenta que eso sí marcó mucho el tema de otros duelos, en el sentido de que los otros duelos, yo creo que sí estaba pasando lo contrario, que no los he superado, no había superado muchos duelos de mi vida, pérdidas de cosas, cosas materiales, cosas personales, ujú, y me pasaba lo contrario y es a lo que voy es, el duelo es muy difícil de entenderlo hasta uno mismo, o sea, entender su propio duelo es muy complejo, mm, muy complejo. Y yo creo que cuando uno no entiende algo, desde mi perspectiva, hay veces es más fácil como evitarlo, como que me gana el duelo, no lo mm, entiendo bien. Y por eso yo creo que yo trato de evitarlo mucho, que mm, como que todavía no lo comprendo. Pero, pero hay otras personas que yo veo que el duelo lo tienen súper claro, ¿no? Es como, no, mi proceso del duelo es este, y lo tengo súper claro
y así lo vivo y vivo bien con mi duelo, ya lo superé, como que tengo muy estructurado el duelo, pero es muy difícil uno comprenderlo y dos estructurarlo en algo que es como tan, dependiendo de la situación, creo que no es tan realista, como que a uno siempre lo va a coger de sorpresa el duelo, pero uno cómo debería transitarlo, o sea, cuál es el correcto camino de transitar el duelo. No, tú mismo lo has dicho, yo creo que oyéndote, pues claramente si uno va a un proceso terapéutico con un psicólogo o, pues con alguien que lo acompañe, un psiquiatra, que tienen pues todos estos mecanismos que tienen procesos, tiempos, que te hacen preguntas, que te van dando como la aceptación, ¿no? Después la negación, la aceptación, una serie de procesos y etapas que pues seguramente ellos pueden verificar que lo vas cumpliendo, pero yo creo que finalmente, pues por más que hayan etapas, es algo muy personal, ¿no? No hay manera de que yo pueda sentir que como yo transité el duelo, pues tú lo vas a transitar igual y lo vamos Mm, a vivir así. Pero quisiera devolverme un poquito a como lo que relataste de la muerte de tu abuelo, a lo que yo, cómo lo viví yo como papá. ujú, Cuando a mí me llaman y me cuentan que pues tu abuelo muere, de alguna manera la sensación, la que yo tengo, no, eso habría que corroborarlo un poco con tu mamá o con tu abuela, con tu tía, pero en ese momento fue como llévate a Sebastián, sí, como lo sacamos de esta ecuación, porque pues tenías 12 años, entonces sí, no sé si recuerdas que yo estaba trabajando en el salón del automóvil y fuiste al salón del automóvil todo el día y como que era como distraerte, ¿no? sí, Y sí, en mi cabeza desde mucha ignorancia, eh, pues de pronto nunca te dije que qué sentías, que qué estaba pasando, sino como evitándolo, y sí, tratando de que si me ponías el tema desde mis lugares, claramente ya no lo hago así, pero no, pues de esto aprenderás, de esto seguramente entenderás a futuro, como invalidando un poco ese momento sí, y claro, desde la mejor intención y no queriendo verte sufrir ni llorar, pero fíjate que en ese momento la reacción del adulto, que en este caso era yo, es evitar el duelo. era evitarlo, ¿no? Sí, Era como, era acentuar esa intención de evitarlo. Y sí, nos fuimos a entonces, Medellín y todo, me acuerdo. ajá, ajá, Fue como saquélo de alta de Bogotá, de la casa, que no esté en la casa, y fuimos a Medellín, que tú vivías en ese entonces en claro. Virginia. Y era como, sí, como esto es lo que le va a quitar el dolor. Eso por un lado, ¿no? Como que por eso creo que en esta conversación los papás hay veces no tenemos ni idea cómo enfrentar nuestros propios duelos, Sí, pues mucho menos vamos a poder acompañar el duelo de nuestros hijos. Y creo que en muchas ocasiones que tú has tenido duelos, o que los he evitado, pues me genera comodidad que los evitas, sí, porque yo también los evito, no tengo que eh, acompañar o transitarlos. transitar eso contigo, ¿no? Mm, Y lo segundo, pues es que no es fácil acompañar el duelo del otro en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que etapas hay, reconocerlo, bueno, al comienzo uno lo niega, hay negación, hay rabia, después hay algo de aceptación y después hay algo de transformación en el proceso del duelo, ¿no? Como una adaptación. mm, Pero creo que cada uno lo lleva y lo vive de manera muy diferente. Lo que sí, sí me preocupa, y ujú, cuando Valentina y tú me propusieron esto de verdad, me preocupa un montón porque me hicieron caer en cuenta de que es un tema que tenemos muy, muy guardado y no tan bien manejado, pues a nivel personal. Creo que si habláramos más de esto, podríamos aprender mucho más de nuestro proceso, aceptarlo y, y también tener mucho cuidado que hay gente que se queda en un duelo y ahí queda, ¿no? sí, sí, porque es que yo creo que uno de mis miedos de por qué evitarlo es como, no, hay que salir adelante, Mm. sigamos rápido, porque es que si no, uno se queda ahí y muy parecido al tema como del fracaso que hablamos en uno de los podcasts del comienzo. Es como, es que qué susto quedarse acá. O sea, yo no me puedo quedar siendo fracasado, no me puedo quedar siendo, o sea, no me puedo quedar en duelo toda la vida. La vida sigue, tengo que seguir. O sea, y también desde un papel como, normalmente, muchos de los duelos, no todos, pero muchos de los duelos son por situaciones que son como ajenas a uno. O sea, uno no tiene control sobre esas cosas muchas veces. Mm, Y, y pues si no tienes el control de las cosas, pues ¿para qué te vas a quedar ahí, no? Como que hay esa mentalidad de, pues,
sal adelante rápido, no te quedes, y a todos nos pasa, el duelo nos pasa a todos, y todos seguimos nuestras vidas con duelo, porque tú no, o sea, y lo otro es en cualquier tipo de duelo, porque es que, por ejemplo, ahorita que yo digo, ahorita que estoy haciendo conciencia de, ok, qué duelos estoy teniendo, Mm, ¿no? Y en este momento estoy transitando un duelo muy grande que perdí mi restaurante, cerré el restaurante. Y es una pérdida, porque es algo que ujú, tenía y ya no está, ¿cierto? ujú. Y no volverá de la misma manera, no, o sea, se perdió. Y esa semana que pasó, eh, y teniendo en cuenta que íbamos a hablar de este tema, entonces digo como, ok, voy a hacer conciencia de cómo estoy transitando ese duelo. Y lo primero es 100% evitarlo. No quería Ujú. hablar del tema. Medio conté, pues por obvias razones, pero medio conté como, vengan, cerré el restaurante. De hecho, lo sabes, o sea, en ese momento solo las personas muy cercanas a mí, mi mamá, tú y mi novia, de resto nadie, ni mis amigos, ni mi mejor amigo, ni nadie, porque no quería hablar del tema, porque no quería transitar ese duelo. Después pensando dije como, ok, ¿por qué no lo quiero transitar? Y vuelvo al punto que estaba hablando, es como, pues ya qué puedo hacer, o sea, ya se cerró. Ya se cerró, ya no puedo hacer nada, voy a aprender de esto, hay que seguir adelante. Ya. Y como que en 2 días traté ya como pasar el tema, ¿no? Pasar la página. Fue como una noche de rabia, de tristeza y ya el siguiente día no tengo que estar normal, tengo que seguir adelante. Sí, pero fíjate ahí la riqueza que tiene en el proceso cambiar de estado de ánimo sobre el duelo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un duelo y no tengo tan rabia, ¿por qué no tener rabia una semana? Ahora, rabia no es coger a golpes a todo el mundo y pelear con todo el mundo, pero sí expresar. No, maldita sea, Sí, puta, se me dañó esta vaina y que alguien te pueda llamar y decir estoy puto, sí, porque pues, madre, no me salió bien esto, pero sí, entonces si tienes la rabia y la encapsulas, porque no es que la manejes, sino la encapsulas, esa rabia va a salir por otro lado cuando alguien te cierre en la vía y vas a pelear contra todo el mundo. Entonces ahí es donde de pronto tener rabia por un tiempito es sano. Ahora, cuando ya la rabia perdura y entonces yo no voy a volver a hacer negocios de restaurantes porque son una desgracia, ya pues ahí ya no está siendo objetiva la rabia. Pero la rabia es una buena consejera en algunos momentos para poder expresar ese sentimiento. Ahora, después la tristeza, la nostalgia. sí. Ah, no sé, por ejemplo, en el caso del restaurante yo pienso La la carrillera. carrillera. Güey, pucha, ¿dónde me la voy a comer? Y no sé qué, ¿sí? Y entonces da nostalgia y de pronto lo que hubiera podido ser y entonces de pronto navegar un tiempito ahí y después de pronto ya algo de temor, de qué miedo, es que hacer negocios está difícil, las sociedades. Entonces fíjate que las emociones o el estado de ánimo en el proceso del duelo traen diferentes matices y hay Mm, veces encapsular alguno de pronto estamos dejando de ver un punto de vista valioso. Entonces creo que no se trata de solamente verlo con el positivismo, porque en algún momento habrá que verlo con esa idea de la alegría y de, bueno, aprendí y esto me enseñó y tengo experiencia, que es mm. como yo acompaño el duelo contigo normalmente, ¿no? Sí, Como, no, mucho. hijo, pero desde ahí, fracasar rápido, aprender, ¿sí? Pero, pero hay veces, y yo acabo de caer en cuenta que no puede ser que uno solo en terapia pueda vivir un proceso de duelo completo. Qué chévere vivirlo con la pareja, qué chévere vivirlo con tu mejor amigo, con tu papá, y qué difícil es para el otro acompañarlo. Porque Sí, yo me pongo a pensar, si tú me llamas todo puto porque se cerraste el restaurante, pues yo, ay, una mierda. Ese es el sí, problema. Pero de pronto hoy puedo caer en cuenta que chévere hacer conciencia que podemos acompañar ese proceso sin entrar a resolverlo. sí, De pronto entendiendo un poco ese proceso, ¿no? Ahora, si yo ya te veo peleando semanas y semanas, de pronto sí puedo decirte, oye, ya, pararlo. páralo ahí, ¿no? Sí, es que al final lo que dices acompañar es muy difícil. Y mientras lo decías como, es que el ejemplo más claro es cuando uno va a un funeral y uno dice como es que, ¿qué le digo?
O sea, nada de lo que diga va a cambiar la situación, nada de lo que diga va a mejorar la situación. Es como, o sea, ¿qué le digo? No tengo ni idea qué decir. No sé si estar o no estar. Muchas veces uno dice, no, es que estar, que sienta compañía y demás. Pero habrá algunas veces, algunas ocasiones donde hay que mejor darle su tiempo, y que esté solo, Ujú, ¿no? Es muy difícil acompañarlo porque todos lo transitamos diferentes y también la persona que lo está transitando es muy difícil comunicarlo. Uno no quiere comunicar qué quiere. mm, Porque, por ejemplo, y para ponerlo en un escenario como el tema de una muerte, que creo que es un tema que todo el mundo se puede relacionar más fácil, pero esto el tema de la muerte se puede relacionar a pérdidas de otro estilo. sí, una pérdida de trabajo. Exacto. Es como cuando uno está en el funeral o algo y uno dice como, y uno es el que tuvo la pérdida, a uno le cuesta comunicarse en qué quiere. Como Ujú, vengan, no quiero ver a nadie, sálganse todos de la funeraria. Quiero estar solo con mi muerto. Uno nunca va a comunicar, o sea, o pues nunca ha visto un caso donde pase como ese estilo de comunicación. O al revés de decir, vengan, necesito que todos me abracen. O necesito que me hagan una carta, necesito que me lleven a comer. O sea, como que la persona que está transitando el duelo, el primer punto, el punto de partida para mí más difícil es que nunca comunica completamente o casi nunca comunica completamente lo que está sintiendo y lo que más o menos va queriendo en cada momento, ujú, porque puede cambiar drásticamente y está bien. Y desde ahí que no hay comunicación, las personas que acompañan uno, pues están un poquito a la deriva en decir como, venga, ¿qué hago? ujú, Porque, por ejemplo, con el restaurante, tú podrías decir como, y no, no sé si así fue, pero yo digo como, ok, era evidente que yo quería no hablar del tema, pues no hablar del tema, ¿no? Como desde acompañamiento, no lo va a presionar para hablar del tema, puede ser. Em, Como que uno va acompañando, pero como a la deriva, ¿no? Diciendo como, pero qué hago? hay dos temas importantes como para sintetizar que has dicho valiosísimos y es, el primero es que hay un vacío enorme en cómo transito yo el duelo Sí, y que no soy claro en los pedidos que necesito para llevar ese proceso. Entonces yo creo que ahí hay un punto clave y es una invitación a ti, a mí, a cualquier persona que nos está oyendo, a ser más claro con lo que necesita en un proceso de duelo. Eso que tú estás expresando. Eh, acompáñenme, déjenme un rato solo, eh, hacer pedidos más claros. Pero sí, eso solo sucede cuando yo primero pues tengo un proceso de autocuidado serio, de respeto por mi proceso y hago pedidos para que los demás me acompañen. Pero el segundo punto, que creo que ahí es donde fallamos algunos, voy a hablar en primera persona, yo he fallado y es que yo asumo que el otro necesita algo. sí, Entonces, ese sí es un problema grande porque a pesar de que no me hagan un pedido, tú no me estás haciendo el pedido claro, explícito de que quieres no hablar del tema, pero yo asumo que tú estás evitando y entonces yo te lo voy a volver a poner y te voy a volver a preguntar. Pues de pronto ese asumir es el peor error que yo puedo tener, sino sí, de pronto también elevar la pregunta y estar dispuesto a oír a oír la respuesta de sí, qué necesitas. Hijo, ¿quieres que hablemos más del tema? Y de pronto se te facilita, no, no es el momento de hablar. Ok, mi amor, cuando tengas la necesidad de conversar, aquí voy a estar, ¿sí? sí, Entonces creo que es en esos dos puntos para los que nos oyen y nos ven, es como uno, venga, qué chévere tener claro qué me pasa en el duelo y cómo puedo hacer pedidos explícitos a mi entorno para que me ayuden y me acompañen mejor. Y lo segundo es cuando estoy acompañando a alguien en un proceso de duelo, pues lo peor que puedo hacer es asumir que es como yo creo que debería pasar el duelo y creo que ahí sí hay un cortocircuito. sí. Pero en ese asumir y de preguntar, también creo que hay, si son personas cercanas, sí vale la pena. Hay veces estar cerca y hay veces yo creo que sí va a ser necesario hacer cosas o digamos que decir cosas que la otra persona no quiere, pero necesita. Por lo que tú dices, porque va a llegar, ya, llega momentos donde ya de pronto en esa comodidad de, ok, tenemos una muy buena comunicación en términos del duelo, yo te digo, ven, quiero estar solo, y yo un mes solo, pues venga, venga, no, o no, ahí ya no, no tanto, ¿no? Ujú, ujú.
como ahí sí hay un papel donde yo creo que las personas alrededor de uno sí tienen un papel muy importante. De hay veces, así uno no lo quiera, decirle las cosas que tiene que oír. Entonces es buscar ese balance porque creo que siempre se puede llevar al extremo de, pues yo le pregunté y no quiere nada. Y pasan años, meses, y sigue así, pues venga, ahí tampoco es tan bueno, porque creo que el duelo es una de esas cosas que emocionalmente sí tiene un peso, si uno no lo sabe manejar, o si es algo muy pesado, sí puede llegar a tener un peso muy fuerte en la vida de Ujú, alguien. ujú, Y es algo donde creo que la gran mayoría de duelos sí necesitan acompañamiento, con preguntas al comienzo, como lo acabas de decir. Y también hay casos extremos donde sí necesitan como claro, intervención claro. de, venga, no. No, y esa capacidad de pedir ayuda es fundamental y hay personas de verdad expertas en esa capacidad de moverte, de cuestionar un poco tu estado de ánimo frente al duelo, ya sea porque lo estás negando o porque o al contrario estás muy apegado a ese duelo. Entonces, claro, claramente la terapia en esos momentos es hasta un recurso que Mm, puede uno ofrecer como, oye, ven, yo creo que esto necesitas ir a hablarlo con alguien y transitarlo, ¿no? Creo que eso funciona de esa manera. Y ahí me conecto como con un poquito la reacción emocional que yo tengo frente a la emoción tuya. ujú, Entonces, si por ejemplo yo al comienzo entiendo tu emoción y digamos como que la valido, pero no siempre voy a tener el mismo dolor. Voy a poner el ejemplo del restaurante, que es el que estamos hablando ahorita, o cualquier pérdida que has tenido, como que yo puedo entender tu duelo, yo puedo entender que estás triste, molesto. Sin embargo, yo no tengo por qué ponerme triste, ni tengo que ponerme en una situación para, digamos, de la misma conexión, sí, ¿sí? entiendo. Entonces, de pronto hay veces esa es lo que me permite es como acompañarte. Ujú, Yo lo llamo empatía y es como yo te acompaño, valido tu punto de vista, lo entiendo, pero no estoy sintiendo lo mismo que tú. sí. ¿Sí? ¿Qué me ayuda a eso? A de pronto hacer una pregunta más objetiva, de pronto a darte un punto de vista de otra perspectiva para que tú puedas ver la situación diferente, porque no estoy involucrado en la misma situación. Ujú. Pero hay otros momentos en donde eso para ti es como, qué huevón, ¿sí? De Sí, pronto hay otro momento en donde lo que necesitas es que yo valide tu emoción y yo me ponga igual que tú. sí. Entonces tú me digas que es que, no sé, cualquier cosa, es que los proveedores nos ahogaron. Sí, esos malditos proveedores no, yo te enciendo más la emoción, ¿no? Sí. Eso pues yo lo llamo simpatía, es como que estamos conectados con la misma situación y hay veces alguien en el duelo requiere también que alguien se siente a llorar de verdad Sí, y se conecte, porque si yo voy solamente a alguien que me entiende y me mira objetivamente, pues podría ser chévere en algún momento, pero en otro momento necesito esa conexión, sí. ¿sí? En el caso de la pérdida de una pareja, sí, desgraciada, y te hizo daño, ¿no? Y entonces, claro, eso de pronto no es tan objetivo en un momento de acompañar el duelo, pero puede ser muy... Uy, mi papá vino y eso hay veces a los papás nos cuesta trabajo como ponernos en ese lugar de sí, desgraciado, y no, o qué Sí, tristeza, o qué dolor, y ven, nos tomamos algo, y eso pues finalmente, eso es lo que llamo simpatía. sí. Estoy alargándome, pero vale la pena el ejercicio. La tercera opción, mira que la primera la llamé empatía, la segunda la llamé simpatía, la tercera opción de acompañar esa emoción es la antipatía. Ay, no es para tanto. Sí, no. Sí, ah, no, ay, estás exagerando, es como invalidar la emoción tuya. Sí, ¿Sí? Que también es muy útil. Porque cuando yo te veo todos los días con cara de, de ay, el tragedia. restaurante, ay, y mi pareja, ay, el trabajo, cómo era de chévere, ya no más. Sí, Sí, ya salga de ahí, qué pereza, ¿sí? Y entonces como invalidar un poco la emoción del otro, eso se llama antipatía, ¿no? sí, Que es útil. claro. Cuando tú ves a alguien ya todos En los el días o en ciclo, un sí. ciclo que no sale de ahí, chévere que alguien lo remueva, ¿no? Y la última es la apatía, que es como ahí, ya no me, ya, o sea, ya me alejo del tema, ya no tengo ni siquiera, es como que ignoro el tema completamente y ya Se te eso es resbala. tu rollo.
Ujú. Sí, ya es como, bueno, ya hazte cargo tú, porque yo ya intenté escucharte, darte consejos, me puse bravo con odio a los que tú odias, estoy triste con los que tú estás triste, la otra parte es como ya te Mm, zarandeé, pues ahora hazte cargo tú y la apatía, aunque es dolorosa, sirve a hay veces. veces es bueno en un proceso de duelo porque es como, ya, ve tú a terapia, hazte cargo de eso, ¿no? Sí, ya no, Entonces son como no cuatro tengo que cargar. reacciones que me conecto como, y como papá muchas veces he estado en la adultez del que maneja y el que entiende y sí, entiendo y no has visto esto y hay veces me ha faltado de pronto bajarme un poco más a abrazarte y decirte desgraciados, ¿no? De pronto eso también no es claro lo que el otro necesita, el pedido que el otro te puede hacer, ¿no? Deja de ser tan adulto, papá, me puedes decir un día. Ah, no, Literal. qué mamera. Sí, sé más niño. Sé más, Más sí, amigo, sé pues. más amigos, sí, más. Igual al revés, ¿no? Sí, claro. Porque si te das cuenta, ¿cómo acompañas mis duelos tú como hijo? Sí, igual. O sea, también desde un punto de vista donde, sí, es que uno, como uno no está a la par, uno no siente la tranquilidad de poder acompañarlo como uno quisiera Ujú, acompañarlo. ujú. Entonces, por ejemplo, hay veces poder ser antipático. Es muy difícil ser antipático con el Es- papá uno. O sea, uno como le decía al papá, bueno, ya párate, ya madura, pues muy difícil porque Claro, es una figura de respeto y yo no voy a decir como, venga, pues tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que los hijos terminan siendo un tema muy pasivo en el acompañamiento de estar ahí pendiente y que necesitas algo y como que creo que los hijos, en lo que yo he visto en la gran mayoría de casos, toman un rol muy pasivo de entenderte, sí, escucharte, pero es muy difícil que te aconsejen, es muy difícil que te digan a veces lo que necesitas porque yo creo que no están en el papel de decir como usted ha vivido más que yo, usted es el más maduro que yo, sí, pues sí, yo no le voy a decir a usted qué hacer, no debería ser como el camino, pero creo que sí sería muy importante porque yo creo que hay muchos papás que sí necesitan esa fuerza que a veces los hijos tienen en una muerte, en una pérdida de un trabajo, sobre todo. Y yo claro. creo que ahí sí hay un tema donde, a diferencia contigo, de pronto con mi mamá sí lo he logrado un poquito más. Donde con mi mamá he podido tener conversaciones, sobre todo, por ejemplo, en duelos de trabajo, en duelos de parejas, donde he tenido unos papeles un poquito más activos, por así decirlo, pero creo ni siquiera lo suficiente, o sea, creo que me ha faltado. Y pues contigo ni hablar, creo que mucho Sí, más, pero es que es muy difícil desde el parte del hijo. También yo creo que ahí está desde antes el tener este estilo de conversaciones con los papás, que es muy importante, porque el papá puede decir como, siéntete en el derecho y en la potestad de poderme decir lo que crees, lo que claro, claro. sientes. No, o Yo creo que sea, hace como, 10 años estaba esa posición de dos maneras, ¿no? La primera era que yo vendía la idea de que yo todo lo puedo. hmm, No necesito a nadie. Sí, sí, entonces, ¿qué vas a venir tú a decirme qué necesito? Y esa postura, pues, no era tan sana como la que hoy siento que sí ya tenemos, en hmm, donde creo que cada vez te atreves a controvertir más, a aportarme mucho más, a ayudarme. sí, claro. Eh, entonces creo que ahí invitar a los que nos están oyendo a, venga, hablemos de esto porque yo por ejemplo, jamás he hablado de esto con mi papá, por ejemplo. Mi papá perdió a su pareja de toda la vida. Y Sí. es como, bueno, pues allá está viendo el duelo él, mira, ¿qué hará? Y entonces a mí me preguntan, ¿y su papá? No, súper bien, mi papá muy bien, ¿no? Y jamás me senté con él como a conversar de cómo vivió su Importante, sí. duelo y si lo tiene, si no lo tiene. Y yo he tenido muchas pérdidas también y él, pues, no, bien, pa, todo bien. Entonces creo que, bueno, que sí, deberíamos, alguien que se invente un taller de duelo sin Sí, claro. duelo, de cómo administrar y manejar el duelo en familia, porque la conclusión, hijo, que estoy llegando gracias a estas conversaciones es que no nos estamos acompañando tan bien en el proceso de duelo. Estamos Mm, como encapsulándolo en nuestras conversaciones, sí. evitándolas. Como que porque no tenemos herramientas también, no es porque no queramos, nos amamos profundamente, yo daría la vida por ti, pero finalmente hay cosas que no tenemos herramientas para hacerlo. Y creo que como tú dices, hay pequeños duelos
que son muy minimizados en la vida de cada uno de nosotros, que si no los atendemos se pueden convertir en un gran problema a futuro y de pronto ya ahí no hubiéramos podido haber hecho cosas muy diferentes. Mm. Y otra cosa que me ha llegado mucho en la conversación es que definitivamente, aunque no me va a ir al lado positivo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué superaste tan rápido el duelo de tu abuelo? Y yo me pongo a pensar mucho en el duelo de mi mamá también, que yo realmente cuando mi madre muere, pues yo sí lloré y estuve un poco triste, pero realmente es porque creo que cuando uno da todo de uno en algo, pone todo el amor, toda la disposición, cuando se entrega de verdad, Mm. pues finalmente si no se da, la sensación sí va a ser dolorosa, pero desde mi experiencia es como yo lo di todo. Yo me quedé tranquilo. Y Pues entonces hay algo como que te genera un poco más de tranquilidad, sí, ¿sí? entiendo. Como lo intenté, di vueltas, fui. Entonces, por ejemplo, en una relación de pareja, si uno fue a terapia, a cinco terapeutas diferentes, buscó ayuda, cambió paradigmas y no funcionó, pues duele profundamente, claro, la pérdida, pero finalmente es como, bueno, pues ya hice lo que Ya, podía. sí, ya y Y en todo. el caso con relación a tu abuelo, en tu relación con Guillermo, o muy parecido a mi relación con mi mamá, lo dimos todo, no, no, Sí, no, siempre, eso era todo el día amor. literal. Desde la llegada a la salida, ¿no? Por ejemplo, a mí me hace falta llamar a mi mamá porque hablábamos casi todos los días, Sí. ¿sí? Pero esa falta es diferente porque no es un si le hubiera dicho y si hubiera hablado con ella. Entonces yo creo que hay un duelo que, o- obviamente, el duelo de perder un hijo, el duelo de perder un ser muy querido es tan difícil Ujú. que hay veces uno pasa días y meses sin pensar en ese dolor. Sí, ¿Sí me hago entender? Como negándolo. Como eso sí. no me va a pasar o no va a pasar o ni siquiera lo traigo a la mente. Pero últimamente me ha pasado algo a mí, hablando un poquito del podcast anterior, que tengo recurrente el día que se muera Balú, el día que se muera Balú, ¿Qué voy a porque hacer? lo veo muy cerca Sí, y como inminente, o sea, como sé que tengo un tiempo determinado con él, es como si la vida me hubiera dicho, usted solo puede aprovechar este perro 10 años. Y entonces es una angustia, pero a la vez una claridad en donde si no aprovecho cada día, de pronto el día que no lo tenga, no sé qué dolor va a tener. Entonces, creo que de ahí se trata también la vida de disfrutar lo que uno tiene y adaptarse a las circunstancias que se van dando y entender que hay duelos que duran toda la vida, toda la vida. sí. Y está bien, qué bonita la vida. Claro, O sea, está bien. Yo creo que en, en eso que dices, es muy cierto que yo creo que uno de los duelos más difícil no, ni siquiera es la pérdida misma, sino lo que uno no hizo. Es verdad, yo creo que ahí es donde está uno de los duelos más difíciles internos y que la gente de pronto no lo piensa tanto. No lo piensa tanto. Y hay veces damos las cosas como muy por sentado y eso y como al final después cuando algo pasa y uno tiene el duelo, realmente la pérdida no es que se haya ido algo, sino es que no lo disfrutaste, no lo supiste aprovechar. Y me parece un mensaje chévere para dejarlos a todos los de esta conversación, como literalmente háblenlo y aprovechen todo. Estas conversaciones, por ejemplo, o sea, como tener este estilo de conversaciones nos abren a nosotros como papá e hijo muchas conversaciones y nos ayudan mucho en lo que viene al futuro y que la gente pueda aprovechar eso y que se vaya con mensajes de ese estilo me parece súper importante, sí. realmente. Y bueno, acá aprovecho para decirte que no hay lugar más seguro y agradable que el entorno padre-hijo para acompañarnos en esos procesos. Así que Mm. siéntete también en la libertad de cuestionarme cuando lo tengas que hacer, de hacerme ver que estoy haciéndome el huevón en alguna cosa que no me he detenido a llorarlo, a pasarlo, que lo estoy encapsulando y yo Ujú. creo que me voy a sentir también en toda la autorización de tu parte de poderte acompañar mejor en Sí, esos procesos y hablemoslo un poco más, ¿no? Como que claro, es difícil ver al otro sufrir y más cuando uno lo ama, pero hay veces ese proceso de acompañar es muy necesario para realmente tener una vida más sana, de acuerdo. sobre todo mayor bienestar. Y suena muy romántico,
pero yo lo creo profundamente y es vivir muy el aquí y el ahora con toda la disposición, Sí, hace que valga la pena todo lo que uno hace y de pronto si hay alguna pérdida por alguna circunstancia en el trabajo, en un amigo, en algo, pues yo di todo lo que estaba a mi alcance. sí, sí. Muchas gracias, padre, por otra conversación. Pues a todos los que nos están viendo, que le den like, que compartan, que nos comenten. La idea es que también nos aporten en el sentido de qué otros temas quieren hablar, qué otros temas, por ejemplo, han querido tratar con su papá o con su mamá o con alguien y no han podido porque les da miedo tener una conversación o algo. Esos temas creo que acá lo que les mostramos es que estamos dispuestos a tocar cualquier tema porque estas conversaciones son realmente transformadoras. Entonces, muchas gracias, padre. En ti, Gracias a todos y gracias. adiós.